Bueno, vamos a comenzar con la clase que nos toca hoy, que sería la de psicología general y de lector. Habíamos avanzado ya en la clase anterior eh, sobre el segundo trabajo práctico y específicamente la primera consigna. La primera consigna nos pedía relacionar el concepto de infancia con la adquisición de la lectura y a su vez el hábito por medio, y esto lo hacíamos a través del texto de Fernando Alonso que se llama El lector se hace en la infancia. ¿Sí? Entonces, habíamos hablado acerca del concepto de infancia y lo habíamos distinguido del concepto de niñez. La infancia no es lo mismo que la niñez, pero están relacionados. ¿Sí? Decimos que la infancia es entonces los discursos que se producen en una sociedad, en un contexto, en un momento histórico y que delinean lo que va a ser considerado un niño o lo que tiene que ser un niño en cada dentro de esa sociedad. ¿Sí? Entonces, la infancia son estos discursos productores de niñez. Básicamente esa es la relación. Y como discursos, las infancias van cambiando eh, a través de no solamente los diferentes momentos históricos, es decir, hacia el pasado, sino también en la actualidad también varían de acuerdo a los diferentes lugares, las diferentes culturas, etcétera. Em, y aquí habíamos entrado un poco en discusión sobre en qué medida podemos decir que estos discursos producen tal cual lo que sería la niñez, ¿no? ¿Ya? Y algunos decían eh, que sí, que delimitaban completamente, determinaban, otros que no, y en eso habíamos recordado a los tres modelos que vimos en el primer trabajo práctico. Entonces, en ese sentido, lo que nos interesa a nosotros es situarnos en algún modelo y bueno, ya sea mecanicista, organicista, contextual dialéctico, y a partir de ahí situar la problemática de la infancia y la niñez. Ahora, una vez que hicimos eso, ya eh, nos interesa ver particularmente la niñez en relación al proceso de adquisición de lo que sería la lectura. ¿Sí? Y aquí Fernando Alonso señala, ¿no?, la importancia, en primer lugar, de adquirir la lectura en la primera infancia. ¿Por qué? Eh, ¿Se puede adquirir la lectura en otros momentos de la vida? Sí, eh, muchos lo hacen, eh, pero la importancia de la lectura en la primera infancia radica en dos cuestiones, una vinculada al sistema educativo, la escolarización así lo establece, que los niños tienen que aprender a leer, y otra tiene que ver con lo afectivo, ¿sí? Entonces, recordemos que en en la primera infancia se viene desarrollando todo un proceso psicológico de incorporación a la cultura y además de eso, de la capacidad que va adquiriendo cada niño, cada persona, de representar. Entonces, surge en un momento lo que llamamos, y lo que vimos en el primer trabajo práctico, que es la función semiótica. Ahora, ¿cómo dice Fernando Alonso concretamente que el niño aprende a adquirir la lectura por medio del hábito? ¿Sí? El hábito entendido como ese proceso constante, reiterativo y justamente gradual, ¿no? Entonces esas son las tres características del hábito para él y nos interesa ver
los tres momentos, porque él habla de tres momentos para adquirir la lectura. Un primer momento vinculado a el lenguaje oral, ¿sí? Entonces, se recomienda contar historias a los niños, eh, narrarles las historias, leérselas. Entonces, en ese sentido, lo oral es el primer momento, donde él empieza a, de alguna manera, interpretar esas palabras, esos fonemas. El segundo momento ya viene acompañado de las imágenes, ¿sí? Entonces, mostramos, dice él, las imágenes y al mismo tiempo decimos las palabras. Esto permite que entre la palabra pronunciada, dicha, y la imagen se establezca una relación, ¿sí? Eh, Imagen, no solamente imagen en papel, sino la imagen también en el mundo, ¿no? Y esto que permite asociar determinadas palabras a determinadas imágenes o representaciones que luego quedan guardadas en la memoria. Eh, Solo una vez que tenemos esta relación hecha, dice Fernando Alonso, que se puede pasar a la tercera etapa, que sería la de ya no asociar la palabra con la imagen solamente, sino también, entonces, relacionamos, eh, mejor dicho, el niño relaciona, eh, empieza a relacionar lo que sería el signo o el texto escrito eh, con la palabra, ¿sí? Entonces empieza a escuchar una palabra, la relaciona con ese signo que está escrito y eso a su vez evoca la imagen que decíamos que había quedado guardada en la memoria. Entonces, por medio de esta triple relación, eh, se da lugar al proceso de lectura. ¿Sí? Es decir, primero entonces solamente las palabras, luego las palabras y las imágenes, y luego las palabras, las imágenes y los signos o el texto escrito. A partir de estas asociaciones es que se puede aprender a leer. Ahora, para que esto funcione, eh, justamente la importancia del hábito, ¿no? Que sea constante, que sea duradero. Por otro lado, otra de las cuestiones que señala Fernando Alonso en relación a la importancia de la adquisición de la lectura en la primera infancia tiene que ver no solamente con que va a ayudar a potenciar las capacidades lingüísticas de las personas, sino que también agudiza el sentido analítico y crítico. ¿Sí? En ese sentido, le permite al niño tener un mayor nivel de análisis y de criticidad a la hora de vincularse con el conocimiento. ¿Por qué? Porque ya posee un bagaje que así se lo permite. Después, la lectura no solamente posibilita eso, sino que también posibilita el conocimiento y el autoconocimiento, conocimiento de uno mismo y el conocimiento del mundo, ¿sí? Entonces, muchas cuestiones a las que uno no tendría acceso sino por medio del mundo. En la primera infancia también favorece mucho lo que son las capacidades de imaginación, de creación, porque el niño se encuentra en esa necesidad constante de representar todo aquello que escucha, que lee o que visualiza en su mente. Y por último, la de proyección, ¿no? Es decir, proyectar eso en sus propios escritos. Entonces, tenemos esas importancias en relación a la adquisición de la lectura. Decimos primero, entonces, porque refuerza las capacidades lingüísticas. Segundo, porque agudiza el sentido analítico y crítico del niño. Tercero, porque le da mayor conocimiento de sí mismo y conocimiento del mundo. Y cuarto, porque permite
potencializar la capacidad creativa e imaginativa, y por último, proyectar eso en lo que va a ser posteriormente el ejercicio de la escritura. Em, Eso sería todo lo que tendríamos que hacer en la primera consigna, ¿sí? Explicar todo eso. Cómo se vincula la infancia, qué es la infancia, cómo se vincula la infancia con la adquisición de la lectura, por qué es importante la adquisición de la lectura en la infancia, cuáles son las ventajas y cómo es que se adquiere la lectura en la infancia, ¿sí? Es decir, estos tres procesos que habíamos dicho. Tres procesos de asociación por medio del hábito. Eh, Como tarea, les dejo lo que ya tenían, que era leer el texto de Fernando Alonso, El lector se hace en la infancia, que les recuerdo estaba en la página 94 a la 97 del PDF de la cartilla. Eso sería todo.